Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar del estudio financiero. Pero a ver, no como si fuera una simple hoja de cálculo llena de números. Vamos a tratarlo como lo que de verdad es, el latido del corazón de cualquier proyecto. Es esa señal vital que nos dice si está sano, si es fuerte y sobre todo si tiene futuro. Pensemos un momento. ¿Cuántas ideas que parecían geniales hemos visto quedarse por el camino? ¿Por qué pasa esto? Pues muchas veces el problema no es que la idea sea mala, para nada. El problema de fondo es la falta de una base financiera sólida. Es que un proyecto puede sonar revolucionario, pero si su pulso económico es débil, está prácticamente sentenciado desde el principio. Y esto nos lleva a una de las ideas clave del material que estamos analizando. Ojo, el estudio financiero no es un trámite que haya que pasar para que nos den el visto bueno, no. Es una herramienta súper estratégica. No se trata solo de sumar y restar, sino de hacer un análisis completo para entender de verdad cómo funciona económicamente el proyecto por dentro. Venga, pues vamos a meternos en faena. Si le vamos a hacer un chequeo médico completo al proyecto, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Pues, como en un buen reconocimiento, no vale con mirar por encima. Hay que ir órgano por órgano, componente a componente, para tener un diagnóstico claro y preciso de la salud general de nuestro proyecto. Aquí en pantalla tenemos los 7 aspectos que son, fundamentales, la lista de control definitiva para saber si el proyecto está sano. Empezamos por la inversión inicial y los costes de operación. O sea, ¿cuánta pasta necesitamos para arrancar y para seguir funcionando? Luego, las proyecciones de ingresos y, muy importante, el flujo de caja, que es como el oxígeno del proyecto. Seguimos con los indicadores de evaluación para medir si vamos bien, la estructura de financiación, de dónde sacamos el dinero y, para terminar, el análisis de sensibilidad y riesgo, que es nuestro plan B por si las cosas se tuercen. Cada pieza es vital para ver la foto completa. De todos esos puntos, vamos a pararnos un segundo en el flujo de caja. En el material original lo llaman, y con toda la razón del mundo, el corazón del estudio financiero. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque un proyecto puede ser muy rentable sobre el papel, en la teoría, pero si luego no tienes liquidez para pagar las nóminas o a los proveedores, se acaba. El flujo de caja no es una cifra más, es el torrente sanguíneo que mantiene vivo el proyecto, el que bombea los recursos justo a donde se necesitan en cada momento. Ahora vamos a ver algo clave. ¿Cómo se conecta todo esto? Porque el estudio financiero no es una isla, no vive en una burbuja. ¿Qué va? Es más bien el cerebro, el centro de operaciones que recibe información de todas las demás partes del proyecto y la procesa. Ahí es donde se crea la sinergia. Esta tabla lo explica de maravilla. Fijaos en la conexión, que es súper directa. El estudio de mercado nos dice cuánto podemos vender y a qué precio, y eso se convierte en nuestras previsiones de ingresos. El estudio técnico define la maquinaria que necesitamos o dónde nos vamos a instalar, y de ahí salen la inversión y los costes. Y el estudio administrativo jurídico, pues de ahí sacamos los costes de personal, los impuestos, los riesgos. ¿Veis? No son cosas separadas, son engranajes de un mismo motor que tienen que funcionar a la perfección. Y aquí llegamos al quid de la cuestión. Un proyecto puede parecer una oportunidad de mercado brutal, puede ser técnicamente posible hacerlo y cumplir con todas las leyes, pero si al final del día no genera suficiente valor económico, si los números no salen, está condenado a fracasar. Es esa sinergia de la que hablamos la que nos confirma si una buena idea es además un negocio viable. Esto nos lleva a pensar en el estudio financiero de otra manera. No es un documento que se hace una vez, se guarda en un cajón y ya está, para nada. Hoy en día es una herramienta de gestión súper dinámica, que está viva y que es fundamental hasta en las metodologías más modernas y ágiles. Hay que olvidarse de esa idea de la hoja de cálculo estática. Esto va de estrategia en tiempo real. Y mirad cómo encaja en los marcos de gestión actuales. En PMBOK, que es la gran referencia en dirección de proyectos, el análisis financiero conecta directamente con el valor que se aporta a la organización. En otros marcos, como PM4R, que se usa mucho en proyectos de desarrollo, es la pieza clave para demostrar la viabilidad. E incluso en metodologías Agile, donde todo es cambio y adaptación, este análisis nos permite ir validando sobre la marcha que cada pequeño paso que damos sigue siendo rentable. En resumen, tenemos que cambiar el chip. El estudio financiero no es una valla que hay que saltar para que nos aprueben el proyecto. Es nuestra brújula estratégica. Es la herramienta que nos guía, nos ayuda a decidir y mantiene el proyecto en el rumbo correcto durante todo su ciclo de vida. Muy bien, ya hemos visto las piezas, hemos visto cómo encajan, así que llega el momento de la verdad, el diagnóstico final. ¿Qué conclusiones importantes y qué recomendaciones prácticas podemos sacar de todo este análisis? Vamos a resumir el diagnóstico en 5 puntos clave. Primero, es el pilar fundamental de la viabilidad económica. Si esto falla, se cae todo. Segundo, su gran poder es que integra la información de todos los demás estudios. Es el que une los puntos. Tercero, es nuestra herramienta estratégica para medir rentabilidad, liquidez y riesgo. Cuarto, los marcos de trabajo modernos no solo no lo dejan de lado, sino que refuerzan su importancia.
Y quinto, y esto es importantísimo, la calidad del estudio financiero depende directamente de la calidad de los datos con los que se construye. Si la información de partida es mala, el diagnóstico será un desastre. Y ahora, la receta. 5 consejos prácticos para llevarse a casa. 1. No lo dejéis para el final, tiene que ser parte del proyecto desde el día 0. 2. Los ingresos, que se basen en datos de mercados reales, no en puro optimismo. 3. Calculad los costes a conciencia y meted siempre un colchón para imprevistos. 4. Haced siempre análisis de sensibilidad. Hay que preguntarse, ¿y qué pasaría si? Y 5. Usadlo como un mapa de carreteras durante todo el proyecto, no solo para conseguir el permiso de salida. Es una herramienta de gestión, no un simple trámite. Así que, para terminar, nos queda esta reflexión. Un proyecto puede tener una pinta estupenda sobre el papel, una idea brillante, un equipo increíble, pero la pregunta del millón, la que de verdad importa es, ¿su pulso financiero es realmente fuerte? Porque ahí, justo ahí, está la diferencia entre una buena idea y un proyecto de éxito.